se han repetido ya en 3 ocasiones. Sin embargo, y como recordatorio para las personas que se integraron a la nueva rotación, recordaremos, tenemos un patrón de alteraciones glomerulares mínimas, donde los glomérulos no son normocelulares y son normales de las asas capilares. Un patrón de esclerosis focal y segmentaria que puede corresponder a una entidad conocida como fagocitopatía de tipo esclerosis focal y segmentaria en cualquiera de sus variedades, puede corresponder a síndromes nefróticos congénitos o a diversas enfermedades cicatrizadas. Es un patrón afín a diferentes entidades que cicatrizan en forma segmentaria o en su defecto a fenómenos hemodinámicos de compensación. El patrón membranoso, que si bien la mayoría de las veces corresponde a una verdadera glomerulopatía membranosa con un depósito de complejos inmunes, puede corresponder a amiloide o a otras enfermedades que pueden dar el mismo patrón. El patrón proliferativo focal, que junto con el difuso hablan del componente endocapilar, uno con afección de menos del 50%, otro de más del 50%, que junto con las membranoproliferativas son 3 patrones de lesión que se manejan como glomerulonefritis, con divisiones muy específicas dependiendo de su fluorescencia. El patrón de proliferación mesangial, que por definición afecta al componente del que lleva el nombre, sin afección de las asas capilares, puede ser secundario a diversas enfermedades, entre ellas muchas por complejos inmunes y algunas otras en las que el patrón proliferativo no está en relación a los complejos inmunes, como es en la artritis reumatoide o en la proliferativa mesangial idiopática. Las proliferativas extracapilares, que corresponden a una proliferación del epitelio parietal, 3 capas o más estratificadas de epitelio parietal, genéricamente se dividen en antimembrana por complejos y pausoinmunes, salud. El patrón membrano proliferativo, que corresponde a un patrón morfológico afín a muchas entidades. Las subdivisiones actuales se basan en la fluorescencia por complejos inmunes, por C3 o en su defecto por daño microangiopático. Esto en base a la nueva clasificación o a la clasificación más reciente del 2012. El patrón nodular, que generalmente es frecuente en las glomerulosclerosis nodulares diabéticas, pero hay diferentes entidades que pueden dar este patrón, dentro de las cuales las gamopatías monoclonales, enfermedad por cadenas ligeras, es bastante frecuente que se comporte con un patrón nodular, y algunas otras que hay que descartar siempre cuando se presenta esta forma de lesión glomerular. El patrón décimo, que es el de alteraciones estructurales de la membrana basal, que es un patrón relativamente combinado en el que las 2 entidades que lo pueden ocasionar, la enfermedad de membranas basales delgadas, que se caracteriza por un adelgazamiento homogéneo de las membranas basales por electrónica, o la enfermedad de Alport o síndrome de Alport, requieren su confirmación histológica a través del estudio de ultraestructura. Y finalmente el patrón de esclerosis global avanzada, que es un estadio cicatricial avanzado al que pueden llegar cualquiera de los patrones. Decíamos entonces, los patrones de fluorescencia a nivel glomerular se pueden dividir en 2 grandes grupos: aquellos que son específicos, lineales o granulares, y aquellos que son inespecíficos, que desafortunadamente también pueden dar un patrón granular o lineal. Los patrones específicos lineales son aquellos que se relacionan con el síndrome de anticuerpos antimembrana basal, las enfermedades por inmunoglobulinas monoclonales, la enfermedad de depósitos densos o algunas enfermedades por depósitos organizados. Mientras que la mayoría de las enfermedades por complejos inmunes me dan un patrón granular que específicamente sigue el patrón proliferativo de la microscopía de luz, afectando el mesangio, las paredes capilares o en su defecto puede ser mixto o combinado. Si son predominantemente mesangiales, tengo algunas entidades que por definición tienen un depósito más predominante de mesangio, como es la nefropatía colegial. Si son predominantemente de los capilares, tengo diferentes posibilidades etiológicas, tomando en consideración que este depósito, que es el granular que dan los complejos inmunes, puede ser afín a diferentes enfermedades etiológicamente diversas. Los patrones no específicos granulares son generalmente granulares gruesos y son por atrapamiento. Es común que la inmunoglobulina N y el C3 se depositen por atrapamiento en áreas de esclerosis o de yaginosis, y los patrones lineales son comunes por hiperfiltración en diabetes. De esta forma, decíamos las clases anteriores, un patrón de atrapamiento como este, que es con IgM, puede corresponder a una zona de esclerosis con yaginosis en la microscopía de luz. Un patrón de atrapamiento intraluminal tubular puede corresponder a una forma de atrofia tubular avanzada, como es la tiroidización.
Un patrón lineal en membranas basales glomérulares con IgG o con albúmina puede corresponder a una forma en la que un paciente está hiperfiltrando, por ejemplo, una esclerosis focal y segmentaria con características secundarias. Un patrón lineal acintado para IgG y albúmina que afecta tanto membranas basales como las de la cápsula y las tubulares puede ser afín a la glomerulosclerosis diabética con hiperfiltración. Igual, un patrón de hiperfiltración se puede presentar en esclerosis focales y segmentarias secundarias, especialmente en las formas reactivas con incremento de la presión intracapilar. El patrón lineal acintado específico es un poco más grueso que el inespecífico y puede estar en relación a un cuadro de proliferación extracapilar en los casos de antimembrana basal. O patrones que me delimitan las semilunas, como es fibrinógeno en estos dos ejemplos, en los casos proliferativos extracapilares del tipo pausinmune. O patrón granular fino que sigue todas las membranas basales para IgG, para C3, como sucede en las glomerulopatías membranosas. Patrón mesangial granular, como es el caso de las mesopatías por IgA, proliferativas mesangiales. Patrón acintado con un aspecto mesangiocapilar, como sucede en las glomerulonefritis membranoproliferativas con depósitos dominantes de C3. O este patrón de C3 granular mesangiocapilar que sigue las asas y el mesangio, como sucede en este otro ejemplo de membranoproliferativa. Un patrón granular de IgA grueso, como sucede en algunas formas de postinfecciosas IgA dominantes. O finalmente, la combinación de los diferentes inmunorectantes, como puede suceder en el patrón en casa llena, que hace el lupus eritematoso sistémico, que correlaciona con los depósitos en diferentes localizaciones, tanto mesangiales como de las asas capilares de esta enfermedad. La microscopía electrónica me puede demostrar que esta abundancia en la fluorescencia tiene correlación con depósitos subendoteliales y subepiteliales. Finalmente, este patrón en cielo estrellado, que es característico de los cuadros asociados a procesos infecciosos con un patrón membranoproliferativo y endocapilar. Finalmente, aquellos casos en los que la fluorescencia me permite demostrar monoclonalidad para una de las dos cadenas ligeras o, en su defecto, cuando cuento con el anticuerpo monoclonal para alguna cadena pesada en el caso de las gamapatías monoclonales. ¿Qué pasa con los patrones de microscopía electrónica? Dijimos en la clase anterior, los patrones de microscopía electrónica pueden ser de dos grandes divisiones. Aquellos que tienen depósitos de material electrón denso, que en la microscopía electrónica corresponde a todo el material que se ve oscuro porque se tiñe o se marca con el óptimo, estos a su vez se pueden subdividir el material electrón denso en dos grandes grupos. Aquellos que cursan con subestructura, los depósitos con subestructura son aquellos que tienen características reconocibles y constantes en la microscopía electrónica. Pueden ser fibrillas o pueden ser microtúbulos. En este aspecto, estos que tienen subestructura siempre son reconocibles ultraestructuralmente, como este ejemplo de una huella digital, que es un ejemplo de una enfermedad con complejos inmunes organizados en forma de crioglobulinas, o estos otros que a simple vista parecen no organizados, pero cuando me acerco me doy cuenta que se trata de fibrillas depositadas al azar con un componente, con una proteína globular en menor cantidad que corresponde al componente P del amiloide. Algunos otros que pueden ser fibrilares más organizados o más paralelos entre sí, como corresponde a las glomerulopatías fibrilares, o estos que son extraordinariamente gruesos y que desde los aumentos panorámicos se pueden ver ya fácilmente, pero al cortarlos transversalmente o verlos cortados transversalmente nos damos cuenta que están huecos porque corresponden a microtúbulos. Estructuras tubuloreticulares, que son características del HIV y de los pacientes con lupus, que se localizan en el citoplasma de los povocitos o de las células endoteliales. Los depósitos de material electrón denso, es decir, que son oscuros con la microscopía electrónica, pero que no tienen su estructura, corresponden en su gran mayoría a complejos inmunes, o en su defecto a inmunoglobulinas monoclonales. A este respecto, los complejos inmunes son salteados, son granulares, pero son salteados, no son continuos, mientras que la mayoría de los casos de depósitos continuos, granulares, sin subestructura corresponden o a inmunoglobulinas monoclonales o en su defecto a enfermedad de depósitos densos. Los complejos inmunes entonces son granulares, son salteados, no son continuos. Se pueden observar en las membranas basales, como se puede ver aquí,
es el material electrón denso que se encuentra intramembranoso. La pregunta es, este aspecto, que es la membrana basal redundante que se encuentra entre complejo inmune y complejo inmune, ¿a qué correspondería la microscopía de luz? A las espículas. Es la membrana basal redundante que se encuentra remodelada entre complejo inmune y complejo inmune. O estos grandes complejos inmunes que son casi externos a la membrana basal y que son englobados por los procesos poocitarios y que se ven frecuentemente en las enfermedades asociadas a procesos infecciosos. O estos que son no organizados, son electrón densos, continuos, acintados y reemplazan toda la lámina densa de la membrana basal que corresponde a la enfermedad de depósitos densos. O finalmente estos que son granulares, continuos, siguiendo todo el subendotelio, que son inmunoglobulinas monoclonales. ¿Qué pasa cuando la microscopía electrónica no demuestra depósitos de material electrón denso? Bueno, hay otras características que pueden ser frecuentes en enfermedades específicas, como son el engrosamiento de las membranas basales, como pasa frecuentemente en los pacientes diabéticos o en aquellos que tienen cambios por la edad o por isquemia. El plegamiento de las membranas basales, este aspecto festoneado del daño isquémico asociado a esclerosis focal y segmentaria. El ensanchamiento difuso electrón lúcido del subendotelio, característico de las microangiopatías trombóticas. El engrosamiento con laminación y un aspecto entretejido de la membrana basal, característico del Alport. El adelgazamiento generalizado y homogéneo de la membrana basal, como es en la enfermedad de membranas basales delgadas, o en su defecto cuando el adelgazamiento es por segmento en el daño constitutivo o de tipo hemodinámico. Finalmente puede haber depósitos o alteraciones de los podocitos que me sugieren enfermedades específicas como son las poocitopatías o aquellas por almacenamiento como el Fabry. Tenemos un ejemplo en el que no hay material electrón denso, pero puedo ver un plegamiento constante de la membrana basal sobre su propio eje, más acentuado aquí, que corresponde a zonas de esclerosis focal y segmentaria. O este otro, en el que la membrana basal está continua, con un ensanchamiento electrón lúcido subendotelial que corresponde a microangiopatía, a daño microangiopático característico porque además se pierden las fenestras. O este aspecto entretejido de las membranas basales que corresponde a las zonas gruesas de características del Alport. O el aspecto delgazado constante de las membranas basales, como sucede en la enfermedad de membranas basales delgadas, el aspecto borrado de los procesos poocitarios en las poocitopatías con obliteración de más del 50 o del 80% de los procesos poocitarios, o esta otra donde hay múltiples podocitos de aspecto pequeño o son inmaduros que se encuentran formando estratos, corresponde a una mesangioesclerosis difusa como parte de un síndrome nefrótico congénito. Finalmente, estas que son estructuras características, que son figuras de mielina como cuerpos de cebra o cebroides en la enfermedad de Fabry. ¿Qué pasa ahora cuando dejamos a un lado ya todos los patrones de lesión glomerular por microscopía de luz, por fluorescencia y por microscopía electrónica? Pues hay otros muchos componentes renales que son importantes. El túbulo intersticio, al que generalmente se le da un aspecto secundario, porque la mayor parte de las biopsias renales tienen que ver con el componente glomerular como enfermedad primaria. Sin embargo, hay que recordar que el túbulo intersticio es probablemente el componente más importante de daño que corresponde a una variable sensible para la progresión de la función renal a largo plazo. ¿Cuáles son los patrones de lesión tubular? Decíamos en la clase anterior. Aquellos que afectan propiamente a la célula epitelial, los que cursan con depósitos de materiales en las luces tubulares, la atrofia tubular, que puede ser de varios tipos, los cambios en las membranas basales tubulares y los procesos inflamatorios. De esta forma, los patrones de lesión tubular que afectan al epitelio son aquellos en los que la célula puede perderse o perder su continuidad, que corresponde a los cambios de lesión tubular aguda. Anteriormente llamada necrosis tubular aguda, el término cambió porque la mayor parte de las veces, aunque el proceso por el cual se pierde la célula es necrosis, hay que recordar que también puede perderse por apoptosis. Entonces, genéricamente preferimos llamarlo actualmente lesión tubular aguda. Otros cambios tubulares agudos son los cambios de reabsorción citoplasmática. ¿Cómo suceden los cambios de células espumosas cuando el epitelio tubular reabsorbe proteínas?
aquellos en los que hay reabsorción osmótica o hidrópica, la acumulación de líquidos, los cambios hipocalémicos o aquellos metabólicos como sucede en la acumulación de glucógeno en el interior de los citoplasmas. Acumulaciones de pigmento como puede suceder de hemosiderina, en la hemólisis, de lipofuscina, de melanina o de bilis, o inclusiones celulares que pueden darme daño citopático o cambios regenerativos exuberantes. Son 4 campos, los 2 de arriba son tomados de una publicación y los 2 de abajo son fotos de nuestros casos, en los que podemos observar diferentes estadios de lesión tubular aguda. Algunos donde solamente hay pérdida de los núcleos en algunos campos, hasta aquellos en los que el epitelio se encuentra totalmente denudado, desfacelado, con restos celulares en las luces, que corresponden a los cilindros granulosos que ustedes ven generalmente o hialinos. Podemos ver también zonas donde el epitelio tubular se pierde puntualmente en algunas células, como pasa en la lesión tubular aguda en la biopsia cero, o aquellos otros relacionados con medicamentos o tóxicos donde el epitelio tubular prácticamente forma moldes desprendidos en el citoplasma, en la luz de los túbulos. Las lesiones tubulares agudas pueden tener como complicación o como combinación de lesiones la acumulación de cristales de oxalato de calcio, muy común en la lesión tubular aguda de diferentes etiologías, que se puede combinar con la forma activa o aguda de lesión por pérdida del epitelio tubular con la presencia de estos restos de cristales de oxalato calcificados. En algunas ocasiones, la lesión del epitelio tubular puede ser muy evidente en algunos túbulos y combinarse con un cambio de aspecto espumoso de las células que corresponde generalmente a la reabsorción proteica, como sucede, por ejemplo, en los síndromes nefróticos congénitos, en este caso es un síndrome nefrótico congénito, o aquellos en los que hay una degeneración espumosa o hidrópica importante en la mayor parte de los campos. Este es un ejemplo así maximizado de un cambio con degeneración o aspecto espumoso del epitelio tubular. Este aspecto del epitelio tubular corresponde a una mieloma múltiple con una tubulopatía proximal con Fanconi. Es la reabsorción máxima de proteínas, en este caso inmunoglobulinas, que puede dar este cambio o modificación del citoplasma. O los cambios regenerativos, que pueden ser a veces muy aparatosos y recordar daño de tipo citopático porque los nucleolos se hacen muy prominentes. Incluso a veces recuerdan francamente un daño citopático y pueden corresponder a una regeneración exuberante donde el epitelio tubular constantemente está siendo regenerado porque el estímulo dañino no ha parado. Su diagnóstico diferencial, sin lugar a dudas, pueden ser las inclusiones citopáticas, como en este caso, que el aspecto de regeneración exuberante obliga a hacer el marcador y corresponde a una infección por poliomavirus, o en este otro, donde es una inclusión característica del citomegalovirus. Finalmente, el epitelio tubular puede dañarse con cambios inflamatorios. Que si estamos hablando de un trasplante, nos referimos como tubulitis a la disrupción de la pared del túbulo por un proceso inflamatorio generalmente de mononucleares. Sin embargo, este tipo de cambios también se pueden observar en riñones nativos, especialmente en procesos de NTI, y cuando la célula efectora que se presenta con mayor cantidad endoplasmática, habrá que sospechar entidades muy específicas como son, por ejemplo, el síndrome de Sjögren. De ahí que los detalles de cada proceso inflamatorio sean muy característicos. Patrones de lesión tubular que cursan con acumulaciones intraluminales en la luz del túbulo. ¿Cuáles son estos? Aquellos que pueden cursar con la acumulación de cristales. Los que son más sencillos desde el punto de vista histológico para observar son los de cristales de oxalato y de urato. Para nosotros son los más sencillos, pero hay que recordar que hay otros tipos de cristales. La acumulación de calcio o en su defecto. En el uso de productos que son remedios que a veces están fabricados de manera medio dudosa, la producción de estos puede cursar con acumulación por metales pesados o por sustancias que son tóxicas y que pueden acumularse también en forma de moldes intraluminales. Hasta los verdaderos cilindros, que son todas las masas intraluminales que se encuentran en el interior de las luces tubulares. Los cilindros pueden ser secundarios a inmunoglobulinas monoclonales, como sucede en la nefropatía por cilindro, a mioglobina, como sucede en la rhabdomiólisis, a hemoglobina, como sucede en la hemólisis, o cilindros de otro tipo, como son los hialinos que acompañan a la NTA, a la lesión tubular aguda, proteináceos
y de secreción tubular como sucede en las proteinurias masivas o importantes. Este es un ejemplo de una acumulación intraluminal. Es una calcificación que se encuentra en la luz asociada a cambios del epitelio tubular, como se puede observar aquí en un caso de lesión tubular aguda con microcalcificaciones. O este otro, donde hay cristales abundantes de oxalato en una lesión con lesión tubular aguda difusa. La nefrocalcinosis o la acumulación de calcio, tanto en los túbulos como en el intersticio, cuando es constante y puede ser corroborada a través de la función de Foncosa, nos puede obligar a descartar entidades muy específicas como son, por ejemplo, la lesión tubulointersticial por síndrome de Sjögren. La formación de verdaderos moldes o cilindros que ocluyen las luces. Recuerden que para todo esto hay clases específicas. Estos solamente son los patrones. Estos moldes que llenan las luces forman estos cilindros que son lisos, que se resquebrajan o dan este aspecto quebrado con la microscopía de luz. Corresponde a una lesión por una gamapatía monoclonal conocida como nefropatía por cilindros o mal llamada riñón del mieloma, que además de la acumulación intraluminal del cilindro, se acompaña de una respuesta sincicial de modificación del epitelio tubular por fagocitosis. Otra acumulación intraluminal, que es la proteína de secreción tubular Paz positiva, puede cursar con ruptura de los túbulos y ocasionar una respuesta inflamatoria intersticial alrededor de las mismas, o en este otro ejemplo, donde el material corresponde a proteína que es uromodulina o proteína de Kampf-Forsell, que incluso puede ocasionar granulomas intersticiales. Tengo pigmento adentro de las luces tubulares. Mi duda es si se trata de hemosiderina o de mioglobina. Hago un marcador con antimioglobina y resulta positivo. Por lo tanto, a pesar de la duda, este caso sin el problema podemos confirmar que se trata de mioglobina y se trata muy probablemente de una ratomiólisis con daño tubular. O este otro ejemplo en el que la lesión tubular está acompañada de estos moldes o cilindros de hemosiderina o celulares, en el caso de las NTIs, con componente de NTA importante. Los patrones de lesión tubular que cursan con atrofia. La atrofia tubular puede ser de tres tipos. La clásica, donde junto con la disminución del tamaño del túbulo hay un engrosamiento y laminación de las membranas basales de los túbulos. La de tipo tiroidización, que recuerda por el aspecto dilatado con material proteináceo en los túbulos a los folículos tiroideos, o en su defecto la endocrina o endocrina, que corresponde a la luz disminuida con las células todavía un poco agrandadas, que da este aspecto que recuerda a sinus. Son tres ejemplos de tiroidización tubular. Los túbulos están atróficos, están dilatados, están llenos de un material proteináceo. Este material, a simple vista, obvio, si uno no sabe que está hablando de riñón, puede recordar folículos tiroideos, por eso recibe este nombre. Tenemos este otro aspecto de un riñón, de una autopsia de un paciente con hemodiálisis de 10 años, que obvio, tengo abrirla por lo que están durmiendo, que obvio tiene datos de tiroidización secundaria a la pérdida de parénquima. Otro ejemplo son los cambios de las membranas basales tubulares. ¿Por qué es importante esto? Las membranas basales tubulares no son un componente que no deba ser tomado en cuenta en la interpretación de una biopsia, porque algunos engrosamientos deben diferenciarse de los depósitos. El engrosamiento de la membrana basal tubular es muy frecuente en la atrofia, pero es muy parecido al depósito, por ejemplo, de inmunoglobulinas monoclonales. Este es un ejemplo característico donde las membranas basales están en algunos campos más gruesas y acompañan a la disminución de la. Se parece mucho al depósito de inmunoglobulinas monoclonales, característico de la enfermedad de cadenas ligeras, que pliega y festonea las membranas basales y en algunas zonas resulta paz tenue o negativo, como este ejemplo que estamos observando aquí. Los patrones de lesión que afectan con inflamación los túbulos pueden formar parte de las NTIs o en su defecto en los trasplantes del rechazo. Implica la disrupción de la pared, no tanto que la luz esté llena de células, debe ser la pared y generalmente el componente más importante de una lesión linfopitelial son las células mononucleares, linfocitos y plasmáticas. Pueden acompañarse de importante inflamación intersticial, pero hablar de tubulitis implica que la pared se encuentre afectada por el proceso inflamatorio.
detalle importante de los túbulos que ni nosotros los patólogos a veces consideramos relevante, pero es muy importante, son los patrones de la inmunofluorescencia tubular. Igual que en el componente glomerular, puedo tener un patrón específico que puede ser lineal o puede ser granular, o un patrón inespecífico que puede ser lineal o granular. En los túbulos se agrega un componente importante. Si el proceso o la especificidad para la fluorescencia resulta, Carlos, resulta en la luz del túbulo o en el citoplasma de la célula epitelial tubular. Aquí hay una relevancia importantísima que hace que la fluorescencia probablemente sea el componente de la biopsia renal más difícil de interpretar. Si yo tengo la fluorescencia positiva, específica, lineal en membranas basales tubulares, es muy probable que esté hablando de un patrón de síndrome de anticuerpos antimembrana basal, que es positivo con IgG, negativo con albúmina. También se puede observar en la enfermedad de depósitos densos o en lesiones por inmunoglobulinas monoclonales. Pero ojo, si mi patrón es granular en membranas basales tubulares, es muy posible que como es un patrón granular, esté hablando de complejos inmunes. Y si nosotros somos lógicos con las deducciones histológicas, si tengo complejos inmunes en las membranas basales tubulares, estoy hablando de una enfermedad generalmente productora de grandes cantidades de complejos inmunes de diferentes localizaciones. Por lo tanto, es muy probable que sea sistémica y la enfermedad por complejos inmunes sistémica, casi que puede afectar cualquier tejido, es el lupus eritematoso sistémico. La presencia de complejos inmunes granulares en membranas basales tubulares es altamente sugerente de lupus, por ejemplo, entre otras entidades. Otro detalle es que los complejos inmunes específicos o granulares pueden localizarse en otras zonas, como por ejemplo sucede en no los complejos inmunes, los depósitos fluorescentes o por inmunofluorescencia que son positivos, pueden depositarse en otras localizaciones en los túbulos. Uno es en el interior de la luz del túbulo, acompañando a un aspecto de cilindros en la microscopía de luz, o en su defecto, por reabsorción tubular, como sucede en las gamopatías monoclonales. Cuando los depósitos son inespecíficos, son lineales, como sucede en la diabetes, o granulares, como sucede, por ejemplo, cuando hay atrofia de los túbulos y atrapan esto. Este es un ejemplo de un patrón granular característico de las membranas basales tubulares en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Pregunta lógica para todos ustedes. Si yo tengo este componente de complejos inmunes en los túbulos, no implica que haya una respuesta intersticial a los complejos inmunes. Pero si estos complejos inmunes se acompañan en la microscopía de luz de una importante inflamación del túbulo intersticio, es probable que esté causando una respuesta. Por lo tanto, a veces el deterioro de la función renal o el componente de complejos inmunes más importante en los pacientes lúpicos no necesariamente están en los glomérulos. El componente tubulo intersticial también es muy importante. De ahí lo que decías en la mañana. Una buena posibilidad es incluir todos estos cambios en las clasificaciones de lupus, que incluyan los depósitos de complejos inmunes en diferentes localizaciones. No me tiren nada de esto a la basura, todo tómenlo en consideración, porque la última parte de esta clase es probablemente la más importante para interpretar una biopsia. Es cómo debe reportarse una biopsia, la secuencia y la importancia de cada uno de los estudios. ¿Qué pasa si mis depósitos son intraluminales tubulares, como en este caso que son lambda positivos, kappa negativos? Pues tenemos el diagnóstico. A veces el diagnóstico está en la fluorescencia. Se trata de una nefropatía por cilindros. O este otro ejemplo, donde tengo cilindros que son positivos en las luces, o este otro donde hay vacuolas de reabsorción proteica para IgG, y cuando hago las cadenas ligeras me doy cuenta que este mismo patrón se observa con kappa y sin lambda. Noé del general, ¿dónde está Noé? Noé, si tengo, ¿qué estás haciendo? Si tengo este patrón de kappa sin lambda, ¿qué es lo que tengo aquí en las manos? Tengo un patrón monoclonal y me está afectando predominantemente a los túbulos, al citoplasma de los túbulos. Por lo tanto, tengo una tubulopatía proximal por cadenas ligeras kappa. Se trata muy probablemente de una displasia de plasmática. Esto mismo puede suceder
con los glomérulos y con los túbulos en las enfermedades por cadenas ligeras. Patrones de lesión intersticial. Ya vamos a acabar todos los patrones de lesión como patrones morfológicos. Aquellos que cursan con inflamación, con material extracelular, con hemorragia o con edema. La inflamación intersticial puede ser reactiva o neoplásica. La mayor parte de nosotros, como patólogos, cuando estamos acostumbrados a ver biopsias renales, a veces de nuestro cerebro excluimos esta parte, porque no es tan común en una biopsia. Sin embargo, hay que considerar que puede suceder. Hay que descartar entre procesos reactivos y neoplásicos con cierta frecuencia, especialmente sucede en los injertos. Entre las enfermedades linfoproliferativas del injerto, verdaderos linfomas ya o en su defecto procesos reactivos. La inflamación reactiva puede ser predominantemente de linfocitos y células plasmáticas, puede ser de neutrófilos, puede ser de eosinófilos o mixta o granulomatosa. La mayor parte o la principal causa de una inflamación granulomatosa en el intersticio es generalmente la ruptura de un túbulo. No es infrecuente que un túbulo que se rompa expone lo que se encontraba en el interior del túbulo al intersticio, y especialmente la uromodulina es una proteína altamente reactiva para el intersticio que puede ocasionar inflamación y dentro del proceso inflamatorio puede ocasionar granulomas. Otras causas de procesos granulomatosos son los medicamentos y procesos infecciosos, nunca hay que olvidarlos. Generalmente la ruptura por disrupción de una membrana basal tubular se acompaña de edema y de inflamación, que inicialmente puede ser de mononucleares, linfocitos, células plasmáticas o de macrófagos tratando de fagocitar. Pero la modificación de los macrófagos en células epitelioides convierte las inflamaciones en procesos granulomatosos que se prestan a otros diagnósticos diferenciales. Generalmente las inflamaciones que son ricas en células plasmáticas pueden llegar a cruzar con tubulitis o con lesión linfoepitelial. Esta combinación de afección inflamatoria del intersticio y de los túbulos me permite sugerir el diagnóstico de una nefritis tubulointersticial, que cuando el componente inflamatorio es predominantemente mononucleares o plasmáticas, tiene ciertas etiologías que hay que sugerir, o cuando el componente más importante son los eosinófilos, habrá que sugerir procesos asociados a medicamentos o tóxicos. Generalmente los procesos inflamatorios que cursan con verdaderos microabscesos y necrosis lipoefactiva están en relación, como la mayor parte de los procesos inflamatorios en cualquier tejido con necrosis lipoefactiva y abscesos, a procesos bacterianos. Desde otro punto de vista, la inflamación que va siguiendo las áreas de fibrosis generalmente me habla de cronicidad. Un paréntesis importante es que nosotros los patólogos, cuando hablamos de inflamaciones agudas, generalmente entendemos, porque así nos enseñan desde los cursos básicos, que hablamos de neutrófilos. Y cuando hablamos de inflamaciones crónicas, de mononucleares. En el caso específico del riñón, la parte inflamatoria aguda o activa no tiene que ver con el componente celular, tiene que ver con la localización del proceso inflamatorio. Cuando la inflamación se encuentra siguiendo áreas cicatrizadas, hablo de inflamación en áreas de fibrosis, y en este caso hablo de NPIs crónicas. Cuando la inflamación, independientemente del componente inflamatorio celular, que va afectando áreas de riñón que se encuentran bien conservadas, hablo de una inflamación activa o aguda. Esa es una enorme diferencia con el resto de los tejidos. Vean este otro ejemplo, donde la inflamación está en áreas bien conservadas y me habla de actividad. En este caso específico es un injerto y por lo tanto estas zonas crónicas no me hablan de actividad, las que me hablan de actividad es la parte no cicatrizada, como podemos observar aquí, por un infiltrado rico en plasmáticas en un rechazo humoral. Este es otro ejemplo de una digitalización de un cilindro en el que podemos ver inflamación parchada, y al acercarme me doy cuenta que las células son muy monótonas. Se trata, pásenle por favor, se trata de un componente de una infiltración neoplásica en el caso de una biopsia renal. Patrones de lesión intersticial que pueden cruzar con material extracelular. Fibrosis o colágeno, amiloidosis, calcio, ácido úrico, colesterol, entre otras. Este es un ejemplo de una cuña de un riñón en el que podemos observar que hay fibrosis. Ariel, ¿te llama la atención algo la distribución de esta fibrosis?
está bandeada. Por lo tanto, me habla de territorios vasculares dañados y se trata de un trasplante. La causa más frecuente es la toxicidad crónica por inhibidores de la calcineurina. Por ser vasculotóxicos, la afección crónica de los vasos dañados ocasiona segmentos isquémicos que siguen todos los territorios vasculares. Este es otro tipo de fibrosis, donde la fibrosis es difusa, ya no tiene parches, ya no tiene bandas, afecta prácticamente todo el parénquima. Este tipo de acumulación intersticial llama mucho la atención. Sabemos que la colágena es paz positiva, paz intensa como la de la membrana basal. El material que se encuentra en el intersticio es paz tenue. Por lo tanto, es altamente sugerente Álvaro de amiloide. Perfecto. Otras acumulaciones intersticiales. Esta es para patólogo y de alto grado. Así es que tengo un proceso inflamatorio intersticial que es característico de tofos gotosos. Son cristales de ácido úrico rodeados por una respuesta granulomatosa. Hemorragia intersticial. Cuidado con los cuadros hemorrágicos reales. No, hay algunas ocasiones que se pueden ver eritrocitos extravasados como parte de la toma de la biopsia. Si yo tengo un verdadero cuadro de hemorragia, en un caso de un injerto, puedo hablar de un rechazo activo con ruptura de capilares pectorales. Son formas graves de rechazo. Pero también lo puedo encontrar asociado a vasculitis con ruptura de capilares, como pasa en las de vaso de pequeño calibre, en los cuadros de hipertensión maligna con ruptura de vasos también, o en las proliferativas extracapilares. Generalmente no son tan graves o tan difusas los cuadros de hemorragia intersticial, pero no es infrecuente que acompañen a los rechazos. Patrones de lesión intersticial que cursan con edema. Pueden observarse en rechazos, en el síndrome nefrótico con proteinurias importantes, acompañando a la CNTI, a la trombosis de la vena renal o a cuadros obstructivos. Junto con la NTI, el edema intersticial son las causas más importantes, Martita nos da de crecimiento de los riñones. Ustedes siempre que los riñones están grandes, a fuerzas quieren amiloidosis, diabetes o procesos infiltrativos. La causa más frecuente de que el riñón crezca es algo agudo. Por eso se conserva el parénquima, como es el edema y la inflamación con edema, que es la NTI. Péguenle en la espalda o háganle su maniobra de perfusión a un paciente con una NTI y verán que les duele realmente. La cápsula se encuentra distendida. Este es un ejemplo de un cuadro de edema. Tengo además un proceso inflamatorio tubulointersticial, un edema que me separa el patrón tubular espalda con espalda y me causa que se pierda esta continuidad de los túbulos porque está muy edematizado. ¿Qué sucede? Pues que el parénquima se incrementa de tamaño. Finalmente, y para no olvidar, el componente vascular. No voy a hacer demasiado hincapié porque tenemos un grupo de clases al final que son de puro daño vascular. Pero quiero hacer hincapié en dos grandes visiones del daño vascular. Aquellas que son inflamatorias, que por definición para los patólogos, inflamación de los vasos se trata de, casi por definición, de cuadros de vasculitis. Y aquellos cuadros que no son inflamatorios pueden ser de diferentes tipos. Cuando yo curso con vasculitis o con una inflamación de las paredes vasculares, estas pueden estar asociadas a necrosis, como sucede en las vasculitis leucocitoclásticas, que pueden ser de diferentes tipos, o no asociadas a necrosis, como puede suceder en otras formas de vasculitis que no son leucocitoclásticas o de daño microencefático, como son la endoteliosis y la endotelitis. Aquellos procesos vasculares que no cursan con inflamación, fíjense, pueden ser aquellos que afectan a la media. La afección puede ser con esclerosis, y si hablo de vasos arteriolares, estoy hablando de una arterioloesclerosis, característica del daño hipertensivo. Si cursa con hialinosis nodular o circunferencial, hablo de arteriolopatía hialina nodular o circunferencial, que en el caso de los injertos puede asociarse a toxicidad por inhibidores de la calcineurina. En el caso de que la afección sea íntima, si es por degeneración mixoide, hablo de daño microencefático activo o agudo. Si además cursa con trombosis, hablo de MAC tal cual. Pero si el daño es crónico, intimal, en capa de cebolla o en capa de cebolla o en tela de cebolla, hablo entonces de un daño microencefático crónico.
Son 6 ejemplos de daño vascular. Este en particular es una enfermedad arterioembólica, que no la vemos tan frecuentemente en biopsias. ¿Por qué? Porque aún en el Instituto Nacional de Cardiología, donde uno esperaría que fuera relativamente común, esos pacientes con lesión renal aguda no llegan generalmente a biopsia después de los procedimientos cardíacos. Tengo vasculitis leucocitoclástica, arteriolopatía hialina, endotelitis, endarteritis en un infarto y una arteriolopatía hialina nodular. Finalmente, la última parte de esta clase, que es muy importante y relevante, nunca se las había dado en los cursos anteriores, pero es importante porque causa mucha confusión. Quiero que sean bastante críticos. Son 2 artículos importantes en consenso de expertos internacionales, pero quiero que se pongan desde el punto de vista del patólogo de un país en vías de desarrollo que no cuenta con todas las herramientas diagnósticas, para que vean cómo en todos los aspectos no son aplicables del todo estos consensos. El primero es un artículo que se publicó en 2016, el grupo de expertos se reunió en 2015, dentro de los cuales tenemos pues a la mayoría de los que están en muchos consensos, y en alguna de estas partes que no alcanzo a leer está la doctora María del Carmen Ávila Casados, antigua jefa del Servicio de Patología del Instituto Nacional de Cardiología. Este consenso en 2016 publicó los diferentes comentarios que se van a hacer a continuación. Esta clasificación está basada en la patogénesis. De ahí que empezamos con problemas, porque muchas veces, desde el punto de vista histológico, no sabemos la patogénesis, porque clínicamente no ha sido abordado y descartado mucho el paciente de manera pues todavía extendida. Constituye una base para la información de un reporte de biopsia renal y tiene la finalidad de estandarizar los informes. ¿Para qué? Para que se hable un lenguaje común y constante. Debe llevar un diagnóstico primario que debe incluir entidad específica, es decir, nefropatía por IgA, glomerulonefritis lúpica, etcétera, lo que se conoce. O en su defecto, el tipo patogénico, glomerulonefritis por complejos inmunes, glomerulonefritis por inmunoglobulinas monoclonales. De esta forma puedo tener la entidad o el patrón patogénico. El segundo punto del diagnóstico principal debe incluir patrón de lesión. Puede haber patrones mixtos: proliferativo mesangial, proliferativo focal, proliferación extracapilar. Claudia, no te duermas. Siguiente punto, el puntaje o el grado, cuando la enfermedad o etiología específica tiene una clasificación ya determinada: Oxford para nefropatía por IgA, ISN-RPS para lupus eritematoso sistémico, Eubas-Verden para glomerulonefritis asociadas a ANCA. Entonces, puntaje, grado o clasificación dependiendo a la clasificación que exista. Y características adicionales, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico con microangiopatía trombótica, la MAC debe incluirse en el diagnóstico principal porque forma parte del espectro de lesiones glomerulares de la enfermedad. Y debe llevar diagnósticos secundarios que deben informarse de manera independiente. ¿Ven algún problema en esta clasificación desde el punto de vista morfológico? Está hecha para glomerulonefritis, es decir, está ideada para que el patrón morfológico esté basado en el diagnóstico de glomerulonefritis. Igual que el siguiente artículo que les presentaré, es un consenso para el reporte de biopsias renales de glomerulonefritis o de glomerulopatía. ¿Qué pasa cuando la biopsia es por nefritis tubulointersticial? El diagnóstico principal, independientemente de que haya otras cosas agregadas como ¿qué les parece? Una esclerosis focal segmentaria periliar secundaria por cicatrización, tiene una NTI rica en eosinófilos. Ese debería ser el diagnóstico principal. Las glomerulonefritis incluyen, por lo tanto, pues son enfermedades inflamatorias que afectan a los glomérulos y que pueden tener las diferentes etiologías o patogenias. Por complejos inmunes, los 5 grandes grupos son: por complejos inmunes, paus inmunes, antimembrana basal, por inmunoglobulinas monoclonales y glomerulonefritis por depósitos de C3. La clasificación entonces está basada principalmente en microscopía de luz, necesariamente requiere fluorescencia, la mayor parte de las veces confirmación por microscopía electrónica y ocasionalmente inmunistoquímica. ¿Cuántos centros hospitalarios contamos con fluorescencia? Para ver muy lejos. No son muchos en nuestro medio, por lo tanto, estas clasificaciones para nosotros empiezan a ser un poco difíciles de aplicar.
Es que es una tabla que ahorita desglosaremos. Requiere entonces un tipo patogénico, la entidad o enfermedad específica, el patrón de lesión y el puntaje o la clasificación existente. Ejemplos: enfermedad por inmunocomplejos, como por ejemplo etiológicamente específica, nefropatía por IgA, que puede tener un patrón proliferativo mesangial, endocapilar, proliferativo intracapilar, etc. Para la IgA existe un consenso con una clasificación que es el de Oxford con el MES. Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, ¿qué patrón morfológico tiene y qué clase de ISN-RPS? Son ejemplos de cómo estandarizar la presentación en el diagnóstico principal, que debe llevar, por lo tanto, un formato básico de biopsia renal. Yo he visto reportes de biopsias incluso privadas que llevan un membrete con todos los títulos nobiliarios del patólogo, una descripción microscópica, 3 renglones de microscópica y el diagnóstico y 3 fotos, todo en una hoja. En una hoja es imposible que quepan tipo de muestra, es decir, el aspecto macroscópico, si fue una biopsia por punción, si es una biopsia incluso. El diagnóstico primario, que debe incluir el proceso de la enfermedad o el tipo patogénico específico, el patrón de lesión glomerular, ya vimos que hay 11 patrones de lesión glomerular, la combinación de los mismos, ahorita no hagan caso porque les voy a presentar unos ejemplos, las puntuaciones o escalas histológicas para la enfermedad etiológica específica, características adicionales, como les comentaba, en el caso particular de que haya microangiopatía trombótica, en el lupus debe ir en el diagnóstico principal. Características adicionales importantes para el pronóstico, como son las lesiones intersticiales como ISTA, el número de glomérulos con esclerosis global, etc. El comentario, que puede incluir o resumir lo que estamos poniendo en el diagnóstico, aclarar algunas características que pueden influir en el patrón clínico o en su defecto, discutir en este comentario algunos diagnósticos diferenciales que no fueron excluidos. Este es un ejemplo. Diagnóstico primario, nefropatía por IgA. Patrón de lesión, fíjense, es un ejemplo tomado del artículo. Proliferativo y esclerosante. Mesangial difuso, endocapilar focal y segmentario y esclerosante focal y segmentario. ¿A alguno de ustedes les quedó claro? Está un poco rebuscado. Implica lo siguiente: que mis glomérulos tienen proliferación mesangial en la mayoría de los glomérulos, que tienen proliferación endocapilar solo en algunos segmentos y solo en algunos glomérulos, y que tienen cicatrices que causan esclerosis focal y segmentaria. Si para la nefropatía por IgA existe una clasificación estandarizada, no es más sencillo que yo les ponga M1, E1, S1, que implica tiene mesangio, tiene endocapilar y tiene esclerosis segmentaria. ¿Por qué les comento que puede haber ciertas confusiones? Fíjense, nosotros vimos recientemente un reporte hecho por un patólogo que ve riñón, que decía lupus eritematoso sistémico con proliferación mesangial difusa y endocapilar focal. ¿Qué clase es en el lupus? Endocapilar focal, clase 3, pero decía punto y coma, clase 4 de ISN-RPS. ¿Cuál fue el error? ¿De quién? Bueno, lo firmó el patólogo, pero del residente o de la persona que hizo la conversión a ISN-RPS, que leyó proliferación mesangial difusa, pero lo que da el componente 3 o 4 es el componente endocapilar. Entonces, no son tan sencillas de interpretar luego estas descripciones. Características adicionales en una nefropatía por IgA: esclerosis global, el 20% de glomérulos, ISTA, que puede ser leve, moderada o grave, o grado 1, grado 2, grado 3 con sus porcentajes. Arteriolesclerosis, leve, moderada o grave. Arteriolopatía hialina, leve, moderada o grave. Y diagnóstico secundario ponen como ejemplo nefropatía diabética leve. Bueno, es un ejemplo que ellos ponen en el artículo. Pautas sobre los diagnósticos secundarios. Los diagnósticos secundarios deben incluir lesiones coexistentes que no forman parte del diagnóstico principal. El ejemplo que se pone constantemente en este artículo de expertos es la diabetes. Ojo para nosotros, muchas de nuestras biopsias, no te das más, Felipe, son tomadas por nefropatía diabética. Por lo tanto, no puede ser el diagnóstico secundario, generalmente es el diagnóstico principal o primario. ¿Por qué? Porque estos consensos están hechos en base a glomerulonefritis, a procesos inflamatorios glomerulares. De manera similar, hallazgos tubulointersticiales, vasculares o lesión tubular aguda, fíjense, ellos ponen, ¿se puede mencionar en el diagnóstico o puedo mencionarlos en la descripción?
Sinceramente, ¿cuántos de ustedes leen las descripciones microscópicas? No los estoy viendo, nada más así como porque sí. 15 personas leen las descripciones microscópicas. ¿Qué pasa si yo omito el diagnóstico de lesión tubular aguda en el diagnóstico, en la parte que dice diagnóstico 2 puntos, pero lo digo en la descripción microscópica, y su paciente en su nefropatía por IgA tiene, mira, pon atención Felipe, M1, E0, S1, T0 y C0, pero tu paciente se presentó con un deterioro abrupto, rápidamente progresivo de la función renal. ¿Correlaciones? No. Y sin embargo, la causa del deterioro abrupto de la función renal puede ser una lesión tubular aguda. Por lo tanto, sí es importante mencionar estos datos adicionales en el diagnóstico. La mayor parte de los nefrólogos y de los clínicos, de los internistas, leen la parte que dice diagnóstico 2 puntos. Generalmente no leen las descripciones microscópicas. Otro detalle importante es la inflamación tubulointersticial, las lesiones asociadas a NTI deben ir como parte de la descripción microscópica. Pautas sobre el comentario. ¿Por qué ponemos notas? No se trata de patología defensiva en todos los casos. Nos sirven mucho para tener una relación más directa desde el punto de vista médico con el médico tratante. Recuerden que los patólogos también somos médicos. Entonces, a veces podemos interpretar de manera general una enfermedad y no solamente desde el punto de vista histológico. Puede resumir los hallazgos de la biopsia y discutir las implicaciones como se relacionan con la presentación clínica. Puede incluir diagnósticos diferenciales que no hayan sido discutidos o que no puedan ser discutidos como parte del diagnóstico principal. Nos permite hacer comentarios que puedan explicar algunas puntuaciones o pronósticos, y es donde deben ir las referencias bibliográficas cuando uno está haciendo mención de algo que se está empezando a introducir en los reportes. Las pautas sobre la descripción macroscópica, niños, para que vean por qué debe ir todo lo que va. Debe indicar el número, el tamaño de los cilindros, los fijadores en los que se recibe para microscopía de luz, para fluorescencia, para microscopía electrónica, si el tejido se encuentra mal conservado, si hubo fugas, si se enviaron, pues, si hubo fugas de los viales, si viene solo en formalina, por qué no se puede hacer fluorescencia en tejido congelado, a dónde se destina cada muestra. Pautas sobre la microscopía de luz para los glomérulos, número de glomérulos, esclerosis global, esclerosis segmentaria, glomérulos residuales, todo en porcentajes. Daño segmentario contra global, contra daño difuso, contra focal. Hipercelularidad de qué componente, mesangial, endocapilar o cuando es exudativo con una enorme cantidad de neutrófilos. Semilunas, porcentaje, qué tipo de semilunas, si son celulares, fibrocelulares, fibrosas, el tamaño. Nosotros generalmente no ponemos si afecta un segmento o si son globales, pero ellos recomiendan que se pongan. Necrosis, si es fibrinoides, si hay carioresis, asas de alambre, tromboyalinos, trombodescrina. Expansión de la matriz mesangial, mesangiólisis. Membranas basales que están engrosadas, adelgazadas, rotas, duplicadas, con espículas, con defectos de llenado. Cápsulas de Bowman, si tienen dilución o si se encuentran íntegras. Pautas sobre la microscopía de luz del tubulointersticio, inflamación intersticial, tipo y localización, si hay moldes, cristales o quistes en los túbulos, si hay lesión tubular aguda, si hay anomalías en las membranas basales y en lista. Y de los vasos, todo lo que hemos comentado de los patrones. ¿Para qué nos sirvió ver 6 clases de patrones morfológicos? Para entender todo lo que lleva los reportes de las biopsias renales. Pautas de fluorescencia. Número de glomérulos totales en el material de fluorescencia, cuántos tienen esclerosis o cuántos tienen lesiones que puedan ser evidentes. La intensidad, si es negativo, si es positivo, una cruz, 2 cruces, etc. Patrón, si es granular, si es lineal, si es pseudolineal, acintado o difuminado. La ubicación de la positividad, si es focal, si es difusa, si es global, si es segmentaria, si es mesangial, etc. Más o menos lo que hemos mencionado en los patrones, si hay depósitos de material electrón denso, si tienen subestructura, la localización de los mismos, si no tienen subestructura, si son continuos o si son discontinuos, alteraciones de las membranas basales, del mesangio, de los porocitos, etc. Finalmente, este artículo, que es una recapitulación del artículo anterior y que se publicó en 2018, si no mal recuerdo. Es un artículo que estamos, si se fijan en los que reciben reporte de nosotros, incluyendo actualmente como parte del comentario. Tiene varias cosas, es una forma simplificada del artículo anterior. ¿Por qué? Porque el artículo anterior era difícil de llevar a cabo para todos nosotros. Y dice, está hecho
como ustedes podrán ver en el título, para las glomerulonefritis. Por lo tanto, no debería aplicarse para las glomerulopatías diabéticas como para otras enfermedades. Pero bueno, las 5 divisiones de los mecanismos etiológicos por complejos asociadas a paucimunes ANCA, antimembrana basal, monoclonales y nefropatías por C3. Si estas enfermedades son por complejos inmunes y tengo la posibilidad ya de categorizarlas como nefropatía por IgA, lupus, asociadas a procesos infecciosos o depósitos fibrilares organizados. Si están asociadas a ANCA, si estos son PR3 o MPO, o si son negativos los ANCA, si son antimembrana basal, si son monoclonales, ¿qué forma es de afección? Si es glomerular o si es tubo intersticial o si es mixta por cadenas ligeras y pesadas. Y finalmente, si es con depósitos dominantes de C3, se trata de una verdadera glomerulonefritis por C3 o una enfermedad por depósitos de estos. Partiendo de aquí a bien, ¿qué recursos requiero para clasificar adecuadamente esto? Histológico, microscopía de luz, fluorescencia necesariamente y microscopía electrónica. Desde ahí ya partimos mal para todos nosotros. ¿Qué recursos desde el punto de vista de clínico requiero? Pues para no ir muy lejos, estar seguros que no tengo un proceso infeccioso, confirmar si tiene lupus, confirmar si tiene anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Ustedes deben entender que muchos de nosotros trabajamos al revés. Tenemos la biopsia y del resultado de la biopsia se van buscando cosas intencionadamente, tomando en consideración que muchos de nuestros pacientes pagan todos sus estudios. Por lo tanto, si yo tengo ya desde el punto de vista la posibilidad de categorizar en cualquiera de estos mecanismos etiológicos, lo importante es los estudios destinarlos sobre esta línea antes de hacer estudios de extensión que hagan más caro o más difícil el diagnóstico. Patrones de lesión, si es mesangial, si es membranoproliferativa, los 11 patrones que hemos mencionado. Si son patrones múltiples, habrá que mencionarlos. El score o las clasificaciones o la estadificación que exista para la entidad etiológica ya determinada. ISN-RPS para lupus, OXO para IgA, EWAS-Werner para asociadas a ANCA. Cambios adicionales, como pueden ser las lesiones tubulares, este artículo sí recomienda que se mencionen en los diagnósticos principales, las nefritis intersticiales activas, el daño microencefático, la enfermedad terapólica, estudios de extensión o adicionales, como pueden ser cuando tengo, por ejemplo, la determinación de subtipos de IgG o microdisección láser o espectrometría de masas. Me dio un poco de risa porque tenía que ponérselos, ¿no? Pues sus efectos, si tengo una fibrilar asociada con DNA JB9, ¿no? Que es rojo congo positivo. Datos de cronicidad. Quiero hacerles hincapié que para nosotros fue la parte más relevante del artículo y es lo que estamos integrándoles actualmente a los reportes. ¿Por qué? Porque resulta de bastante relevancia. Los datos de cronicidad que van en un score de 0 a 1, mínima, o prácticamente nula. Mínima cuando va de 2 a 4, moderada de 5 a 7 y severa. Y tiene que ver con la cantidad de IFSA. Recuerden que los datos de pronóstico para la función renal a largo plazo es la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. Este score incluye también las arteriolas y el número de glomérulos esclerosados. Por lo tanto, los 4 criterios que incluye el índice de cronicidad para la glomerulonefritis es número de glomérulos esclerosados, fibrosis intersticial, atrofia tubular y daño vascular de tipo arterioloesclerosis. ¿Por qué importa? Porque el grado de cronicidad determinará la posibilidad o no de recuperación post-tratamiento o la función a largo plazo del riñón. A mí, en lo personal, me parece que es la parte más rescatable de todo el artículo y no solo puede ser aplicable a las glomerulonefritis, en general a las glomerulopatías que no tengan un score específico. Lo estamos haciendo con los diabéticos. ¿A dónde creen que se van todos los diabéticos? Pues al severo, ¿no? Porque casi todos los diabéticos se biopsian ya en estadios de cronicidad. Esto era muy importante para mí aclarárselo a los patólogos, a los nefrólogos, porque tienen una razón de ser esas 2 páginas de reporte histológico de las biopsias renales. Tiene una razón de ser porque de ahí se toman muchos parámetros que tienen relación con el pronóstico y características nefrológicas.